Hola, soy Noemí Castaño, pastora, licenciada en pedagogía, especialista en neuropsicopedagogía, en cuidados psicoespirituales también. Y realmente es un gozo poder acompañarles en esta parte de este curso de jamartología. Continuamos con este tema de jamartología y en esta ocasión tenemos el pecado y el mal y la naturaleza del pecado. En esta parte del pecado y el mal vamos a estar tocando cuatro aspectos. El pecado como un tipo específico de maldad, distinción entre males físicos y males morales, Dios y la calamidad y las consecuencias del pecado. En cuanto al pecado como un tipo específico de maldad, debemos entender desde la teología cristiana que el pecado es entendido como esa transgresión contra la ley divina. Es todo acto que el ser humano tiene contra esa voluntad de Dios y todo lo concerniente a su moralidad, que atenta contra la esencia de nuestro Dios, que es la santidad. La Biblia hace claramente una distinción entre los males físicos y los males morales que existen en la tierra. Cuando hablamos de males físicos, esto está incluyendo los desastres naturales como las inundaciones, los terremotos, los huracanes, las enfermedades y esos eventos que causan sufrimiento y destrucción a la humanidad. Estos males físicos son a veces utilizados por el Señor como una herramienta para disciplinar o castigar a aquellos que han quebrantado su ley. Por ejemplo, en Isaías capítulo 45, el verso 7 nos dice Dios, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Preste atención, creo la adversidad. Esa palabra adversidad, la palabra hebrea es ra, que se traduce como mal o calamidad. ¿Sí? Yo creo el mal o la calamidad, mostrando esto no que Dios es el autor del pecado, sino que hay mal en la tierra que afecta al mundo físico. Por otro lado, los males morales hace referencia a toda acción deliberada del ser humano, toda acción deliberada de actuar en contra de la voluntad de Dios, como la mentira, el robo, la idolatría. Todo acto que viole los mandamientos del Señor se le considera pecado en las Escrituras. A veces tomamos de manera muy liviana el concepto de pecado y en este tiempo donde de pronto se habla mucho acerca del humanismo y las predicaciones y los púlpitos están permeados de mucho humanismo, han como puesto la figura o la imagen del ser humano en un estatus de mucha grandeza, pero tenemos que recordar que todo acto que se haga de forma deliberada en contra de los mandamientos y principios del Señor es un pecado. Esto tiene que ver con un mal moral que existe en la humanidad. En este tercer aspecto de Dios y la calamidad, Santiago capítulo 1, verso 13 nos dice, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Así que efectivamente Dios no es la fuente del pecado, eso lo dice la Escritura. Pero también dice la Escritura que Dios sí es el soberano de todas las cosas, incluyendo esos eventos desastrosos que a veces llegan a la vida de las personas o de una nación, de un pueblo. Esos males físicos, esas calamidades, hacen parte también de la soberanía del Señor, como una forma de juicio o de corregir algún mal existente. La Biblia nos registra varios casos y situaciones en las que Dios emitía juicios a naciones que habían estado en desobediencia, incluso a su mismo pueblo, por estar en rebelión en contra de sus mandamientos.
La palabra del Señor nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Así que la consecuencia del pecado inevitablemente es esa muerte física y la muerte espiritual. La muerte espiritual, esa separación eterna de Dios. ¿Sí? Pero mientras estemos en este mundo, lamentablemente vamos a sufrir calamidades, adversidades, por estar este mundo inmerso en ese mundo de pecado, en ese ambiente, esa atmósfera de pecado, de ese hombre caído, de ese mundo caído. Nosotros los cristianos incluso padecemos males, ¿sí? Enfrentamos enfermedades, enfrentamos situaciones, desastres, incluso han cobrado la vida de muchos cristianos, fieles creyentes. La muerte ha tocado, la muerte violenta ha tocado a grandes misioneros, siervos del Señor, porque vivimos en este mundo caído, que lo único que trae es la muerte, ¿sí? La muerte. Pero tenemos una esperanza gloriosa. Dice la escritura que nosotros estaremos un día en un lugar donde no tendremos ni llanto, ni tristeza, ni dolor. ¿Y sabe por qué no habrá nada de estas cosas? Porque habrá desaparecido el pecado. De una vez por siempre Dios lo habrá eliminado, lo habrá destruido. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciéis. Pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos, pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que sin la ley yo no tenía vida, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado. La ley no crea el pecado, pero la ley sí revela, sí, la condición de pecado, nos muestra lo que está mal hecho, lo que está mal hecho. Y en cierto sentido también despierta el pecado, porque como dice el apóstol Pablo, si yo no hubiese sabido que codiciar era malo, entonces hubiese seguido haciéndolo o no hubiese tenido la inquietud de saber que era codicia. Entonces despierta de alguna manera el pecado, mostrando la verdadera condición pecaminosa del ser humano. Esto es lo que hace realmente la ley. Y por último, ¿cómo nos liberamos de esta condición de pecado? La escritura nos muestra que a través del nuevo nacimiento somos transformados en nuestro espíritu, libertados de toda esclavitud de pecado. La muerte y resurrección de Jesucristo es la garantía de que nuestras culpas y que toda contaminación de nuestra vida puede ser eliminada. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 nos dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta es la buena noticia para la humanidad, la buena noticia que ya llegó a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y no quiere decir que no pecamos, sino que ya no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos la libertad de hacerlo o de no hacerlo. En la medida que nosotros crecemos espiritualmente, en la medida que somos transformados a través del Espíritu Santo y se da ese crecimiento espiritual en nuestra vida, estaremos preparados cada día para desarrollar esa templanza, ese dominio propio y decirle no al pecado.